Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, realizada en Hong Kong, Tailandia, en el año 1990. Como integrantes tenemos a Karen Beltrán, Alejandra Castillo, Javiera Santibáñez y Valentina Echandía, quien les habla. Como docente a cargo, el profesor Marcelo Palominos, de la sección 2 de la Universidad Católica Silva Enríquez. A modo de introducción, la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, celebrada en 1990 en Hong Kong, Tailandia, marcó un nuevo inicio en la búsqueda global destinada a universalizar la educación básica y a erradicar el analfabetismo. Esta conferencia se inició por la preocupación general por la insuficiencia de los sistemas educativos en todo el mundo y de reconocer la importancia de la educación básica. ¿Quiénes participaron en esta conferencia? En esta conferencia participan alrededor de 155 países, entre ellos autoridades nacionales y especialistas de la educación. Además, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y organizaciones se hicieron presentes en esta, como la UNESCO, la UNICEF, la PNUD y el Banco Mundial. Es aquí donde comienza el programa de Educación para Todos, un programa que ha demostrado ser una guía útil cuando se trata de elaborar y de poner en práctica estrategias para mejorar o perfeccionar los servicios de educación básica. La realidad educativa. Pese a los esfuerzos realizados por los países para asegurar el derecho a la educación para todos, persisten las siguientes realidades. Más de 100 millones de niños y niñas tenían acceso a la educación. Sin embargo, por lo menos 60 niños no tuvieron acceso a la enseñanza primaria. Segundo, más de 960 millones de adultos, los cuales 2/3 de estas correspondían a mujeres analfabetas. Tercero, más de 100 millones de niños y adultos del mundo carecen de acceso al conocimiento impreso y a las nuevas tecnologías. Y por último, más de 100 millones de niños y adultos no consiguieron completar el ciclo de enseñanza básica. Todo esto es porque el mundo sufre problemas adversos, como vendría siendo el rápido incremento de la población, las guerras, la violencia criminal y las diferencias económicas en distintos países. Esto causa que se frenen los esfuerzos para satisfacer las necesidades de aprendizaje. Estos problemas son la causa de retrocesos importantes dentro de la educación básica en el decenio de 1980, en algunos países menos desarrollados. Millones de personas aún siguen inmersos en la pobreza, privados de la escolaridad y analfabetas. Como objetivos generales tenemos 4. El primero es satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje. El segundo, tomar medidas para la desigualdad. Tercero, tomar el aprendizaje como prioridad. Y por último, universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad. La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos consta de 10 artículos. El primer artículo se refiere a que el niño, joven o adulto deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades de aprendizaje. El segundo artículo se enfoca en ampliar los medios y el alcance de la educación básica, así mejorando su ambiente. El tercer artículo tiene como fin una educación para todos, teniendo como prioridad garantizar el acceso y mejorar la educación, así eliminar cualquier tipo de estereotipos en torno a los sexos. El cuarto artículo se concentra en una educación básica que debe centrarse en la adquisición y resultados efectivos del aprendizaje. El quinto artículo tiene como fin una educación primaria que debe ser universal, garantizando la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje, con programas de alfabetización, siendo esto indispensable, ya que leer y escribir es la base de las aptitudes vitales. El sexto artículo se refiere a que las sociedades deben conseguir que todos los que aprendan reciban nutrición alimenticia, cuidados médicos, apoyo físico y efectivo, para participar activamente en su propia educación. El séptimo artículo considera que las autoridades nacionales, regionales y locales responsables de la educación tienen la obligación prioritaria de proporcionar educación básica a todos. El octavo artículo define que es necesario desarrollar políticas de apoyo en los sectores sociales, culturales y económicos. También
que la sociedad debe proporcionar un sólido ambiente intelectual y científico a la educación básica. El noveno artículo anuncia que la gran mayoría de la sociedad tiene que contribuir aportando energía y fondos consagrados a la educación básica, las cuales constituyen la inversión humana más importante que puede hacerse para el futuro de un país. La educación debe considerarse una dimensión fundamental de todo proyecto social, cultural y económico. Y por último, el artículo 10 plantea que la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje requieren de la solidaridad internacional con las relaciones económicas justas y equitativas a fin de corregir las actuales desigualdades económicas. El marco de acción va en satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje. La referencia guía para la elaboración de los planes de ejecución de la Declaración Mundial por los gobiernos se basan en estos tres, principalmente. Primero, la acción directa en distintos países. Segundo, la cooperación entre grupos de países que comparten ciertas características e intereses. Y por último, la cooperación multilateral y bilateral en la comunidad mundial. Los países y los grupos de países, así como las organizaciones internacionales, regionales y nacionales, podrán recurrir al marco de acción para elaborar sus propios planes de acción y programas de acuerdo con sus objetivos, su mandato y con los sectores que lo representan. Como finalidad de metas a futuro de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos es principalmente satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos. Esta Declaración Mundial ofrece movilizar capacidades humanas de manera organizativa y financieras adicionales en función de un compromiso totalmente recíproco para el desarrollo humano. Los países establecieron sus propias metas para el decenio de 1990, de acuerdo con las dimensiones que proponen a continuación: acceso universal a la educación primaria y terminación de la misma, reducción de la tasa de analfabetismo de los adultos y hacer suficiente hincapié en la alfabetización femenina para poner fin a la desigualdad entre hombres y mujeres, expansión de la asistencia y actividades del desarrollo de la primera infancia, especialmente para los niños pobres, desasistidos y vulnerables, ampliación de los servicios de educación básica y capacitación a otras competencias esenciales para los jóvenes y adultos. ¿Cómo mejorar su apropiación en la política chilena? Podemos decir que fortaleciendo la institucionalidad de la educación inicial, con nuevas estrategias e innovaciones también en el método de aprendizaje, fortaleciendo los establecimientos educacionales más vulnerados y rurales, también con una mayor inclusión en el aula y en la sala de clases, con equidad en los financiamientos de las diferentes etapas educacionales y entregando mayor herramientas a la educación primaria. Como conclusión, podemos darnos cuenta de que la educación es un derecho humano fundamental y una herramienta sumamente importante para el desarrollo de las personas. Pero lamentablemente hoy en día hay muchas personas que no tienen acceso a ella, siendo una de estas una clave para acabar con la gran cantidad de analfabetismo que lamentablemente perjudica a la población en el ámbito social y cultural. Con la Conferencia Mundial de la Educación para Todos hemos logrado varios cambios. Sin embargo, a pesar de todos los avances que hemos podido presenciar, nos sigue faltando inculcar el real significado de integración e inclusión, para así poder llegar a ser una sociedad sin discriminación e inclusiva y dejando la educación como un derecho y no un privilegio. Así termina nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.